Amén, amén, que he amañado con la semana de la familia. Esta maravillosa semana del joven, gloria al Señor. Esperamos pues que Dios nos hable, aunque yo estoy seguro que Él nos va a hablar. De lo que no estoy seguro es si usted quiere oír. Eso sí no lo sabe sin usted. Yo sé que Dios va a hablar, pero usted es el que sabe si quiere oír. Amén. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga qué, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces mi saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes. Quiero leer la palabra de Dios. Libro del profeta Joel. Capítulo número 2. Amén. Gloria al Señor Jesús. Joel, capítulo número 2, verso 25. Amén. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oremos. Padre celestial, maravilloso Dios, delante de ti estamos en esta hora. Te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra. Necesitamos ser edificados conforme a tu voluntad, Dios del cielo. Aleluya. Amén y amén. Yo os restituiré. Siéntense, por favor, hermanos. Yo os restituiré. Gloria a Dios. Bueno, estaba mirando, hermanos, qué es restituir, ¿cierto? ¿Qué es restituir? Y resulta que restituir es devolverle a alguien algo que perdió, ¿cierto? Es devolverle algo que había recibido y en algún momento, por alguna razón, lo perdió. Por ejemplo, en nuestro país, por esta época está de moda esta palabra, la restitución. Está el gobierno queriendo restituir las tierras a quienes por muchas diferentes razones las perdieron, ¿cierto? Entonces Dios nos está diciendo acá que Él puede restituir. Amén. Y no solamente puede, sino que quiere. Quiere. La pregunta también sería la misma. ¿Y será que usted quiere ser restituido? Para poder que se nos restituya algo, tiene que ser que nosotros entendamos que hemos perdido algo. Yo quiero preguntarle a usted si usted siente que ha perdido algo, ¿cierto? ¿Qué siente usted que ha perdido? Y que seguramente es de gran valor y que le ha hecho falta y que hasta de pronto ha llorado por eso y ha pagado un precio alto y ha sufrido por causa de aquello que perdió. Amén. ¿Qué has perdido? Pregúntate. No solamente en este día, sino en todos estos días. Pregúntate profundamente. Es un diálogo contigo mismo. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido?
El salmista David, en un diálogo consigo mismo, dice entonces a su alma, o sea, a su propia mente, porque el alma es donde, gloria al Señor Jesús, están las pasiones y los deseos. Entonces, él en un diálogo consigo mismo le dice a su alma que bendiga a Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y entonces él comienza a enumerar una lista. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te rejuvenece como el águila. Amén. David comienza a enumerar una serie de cosas que seguramente él en algún momento de su vida pudo haber sentido que las perdió, pero no que fue que Dios se las quitó, porque a veces nosotros caemos en el error de pensar que es que Dios nos quitó lo que antes nos había dado. El que piensa así es porque no ha conocido a Dios. Pablo le dijo a los romanos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que cuando Dios le da algo a alguien, no se lo quita. No que no lo pueda perder, pero si lo pierde no es por causa de Dios, es por otra causa que lo perdió, por otra razón. Pero a veces para nosotros es más fácil culpar a Dios. No, es que Dios a mí ya no me ama, es que Dios a mí ya no me oye, es que Dios me quitó esto y Dios ya no quiere. No, Dios no es así. El que piensa así, vuelvo y le digo, no conoce a Dios. Para entrar un poquitico en el contexto y poder entender estos versículos o este versículo que acabamos de leer, yo quisiera primero, hermano, que miráramos lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y lo que Israel ha perdido. Amén. Dios entonces a través de Abraham quería formar una nación, quería formar un pueblo para derramar sobre ellos bendiciones, hermano. Es que el deseo de Dios para con Israel, hermano, era que Israel fuera una nación grande, poderosa, que fuera la nación más poderosa, el imperio más grande, y un imperio de sacerdotes para el mundo, que todo el pueblo de Israel fueran sacerdotes y ministros, servidores de Dios, y que el mundo conociera a Dios a través de Israel. Tanto es así, hermano, que a pesar de todo lo que ha pasado con la historia de Israel, Dios ha de cumplir ese propósito con los judíos todavía. En el milenio Dios va a tener a Israel como una nación de sacerdotes para el mundo. Y en ese periodo de 1000 años el mundo sabrá cómo hubiera sido el mundo si nunca hubieran dejado a Dios. Amén. Ese es el reino de Israel. Y por causa de un hambre que hubo en la tierra, Dios llevó a los hijos de Abraham, o sea, a Jacob y 70 miembros de su familia, los llevó a Egipto. El propósito de Dios, hermano, era resguardarlos del hambre que había o iba a haber en la tierra para esos días. Por eso fue que Dios, tiempecito antes, proveyó la forma de que José llegara a Egipto primero, y a pesar de que sufrió tanto y estuvo en la cárcel y todas estas cosas, pues terminó siendo el segundo hombre más importante de Egipto. Amén. Entonces Dios estaba proveyendo la forma de bendecir a su pueblo, porque de Jacob y de sus 12 hijos saldría la nación de Israel. Y ellos llegaron a Egipto. Pero cuando ellos llegaron a Egipto no llegaron como esclavos. Ellos llegaron como la familia del segundo hombre más importante de Egipto.
Nadie los estaba mirando como esclavos. Antes, por lo contrario, ellos llegaron y seguramente comenzaron a ocupar puestos importantes. José no iba a dejar a su padre y no iba a dejar a sus hermanos por allá mendigando de cualquier manera. No, él los llevó seguramente al palacio y les dio buenas propiedades y los bendijo con una cantidad de cosas. La familia de Jacob llegó bien. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermano, nosotros llegamos bien. En el sentido de que llegamos, hermano, con todas las posibilidades, con todas las promesas y todas las bendiciones de Dios. No hablo del estado de su corazón, porque usted venía del pecado, en fin, usted venía de una cantidad de cosas, pero usted llegó aquí y se encontró con un Dios maravilloso, con una iglesia gloriosa, con una palabra poderosa, con una alabanza inspiradora. Usted llegó bien, a un buen lugar. Bendito el nombre de Jesús. Pero los hebreos, que eran los hijos de Jacob, se les llama hebreos por su lengua. Cuando ellos comenzó a pasar el tiempo, dice la Biblia que vino un faraón que no conoció a José, ni sabía de dónde habían salido esos hebreos. Pero ese no fue el problema. El problema fue que los hebreos comenzaron a olvidarse de su Dios. Comenzaron a dejar a un lado el mandamiento que Dios seguramente les había dado a través de su padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos comenzaron a apartarse lentamente de su Dios y comenzaron a pasar los años y los años y los años, y ellos no dejaron de ser hebreos. Muchas personas llegan a la iglesia y tienen un momento de bendición en sus vidas, pero comienzan a perder cosas. Comienzan a menguar en algunas cosas de su vida espiritual. Por eso es que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado. No fue que Dios los dejó a ellos, fue la iglesia de Éfeso que comenzó a dejar ¿qué? Su primer amor. Usted viene a la iglesia, hermano, y Dios te tiene bendiciones, promesas. Dios quiere hacer cosas especiales. Dios está feliz, en el cielo hay fiesta. Pero eres tú el que comienza a perder. Comenzamos a menguar la oración. Y con el hecho de menguar la oración, entonces la presencia de Dios comienza a escasear. Comenzamos a dejar la palabra, y cuando dejamos la palabra, el conocimiento se va convirtiendo en algo turbio. Comenzamos, hermano, cuando la presencia de Dios comienza a desaparecer de nosotros, entonces ya cuestionamos la santidad. La fidelidad ya no es tan trascendental. El celo, a veces hasta ni sabemos y pensamos en qué ama a Dios y qué odia a Dios, ¿cierto? Entonces la presencia de Dios comienza a estar lejos de nosotros, no porque Él se alejó, sino porque tú te alejaste. Y el Señor dice: si tú me dejas, yo te dejaré. Pero cuando el Señor dice yo te dejaré, no está diciendo te abandonaré, no, yo voy a dejar que te alejes. Eso es lo que está diciendo el texto. No sé usted cómo lo interpreta. No que si usted deja a Dios, Dios dice no, me voy y dejo este malagradecido. No, no, porque Dios no es así. Que Dios no quiere la muerte del pecado. Dios te ama y te sigue amando, estés bien o no estés bien. Pero el versículo lo que está diciendo es: si tú me dejas, yo te dejaré. O sea, yo dejaré que tú tomes tus decisiones, camines tu camino, vivas tu vida. Yo no te voy a obligar, yo dejo que tú. Eso es lo que dice el versículo. Los hebreos en Egipto comenzaron a dejar a Dios. Comenzaron a olvidarse del Dios de sus padres y dejaron de invocarlo.
Entonces, cuando uno se aleja de Dios, entonces el enemigo de nuestras almas aprovecha que tú estás desarmado, que estás solo y estás vulnerable. Y estás vulnerable, ¿por qué? Porque tú comienzas a amargarte, comienzas a pensar mal, a juzgar la iglesia, que es que el pastor, que es que yo no sé qué, que es que no me visita, que es que yo no sé cuántas, que es que aquí piden mucho. Entonces comienzas a llenarte de argumentos. Y puede que no te vayas nunca de la iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente que está apartada y asisten a la iglesia. Bueno, no, respéteme, yo no estoy apartado. Sí, pero nunca oras. No estudias la palabra, nunca haces un ayuno, no eres fiel a Dios. Hablas lo que no debes hablar, escuchas lo que no debes escuchar, todo te da lo mismo. Si es blanco o negro, te da lo mismo. Entonces, su corazón sí está apartado. Le pasa como a Judas, eso es una paradoja. La paradoja dice, tan cerca, pero tan lejos. Judas estaba ahí con el Señor, metía la mano en su plato, pero estaba tan lejos de Dios. Hay gente que está aquí, hermano, y no pierden culto, pero la presencia de Dios en su vida no está. El pueblo de Israel, hermano, dejó de invocar el nombre de su Dios, dejaron a un lado los preceptos de Dios. Claro, cayeron en manos no solamente de los egipcios, sino del diablo. Y fueron esclavizados y comenzaron a ser atormentados y angustiados, pero eran angustiados de parte de Dios, no fue Dios. Si ellos, hermanos, no se hubieran olvidado de Dios, hermanos, se hubieran apoderado de Egipto. Se hubiera muerto el faraón, hermano, y ellos hubieran gobernado en Egipto, hubieran sido reyes en Egipto. Pero los egipcios se convirtieron en ¿quiénes? En sus esclavizadores, en sus atormentadores, en sus trasvasadores, ¿cierto? Porque ellos dejaron a Dios. Pero sin embargo Dios es tan bueno que les mandó, hermano, un líder, un caudillo, y sacó al pueblo de Israel, hermano, de Egipto, dice la Biblia, con mano fuerte y brazo extendido. Mano fuerte contra los egipcios y brazo extendido para ellos. Los sacó, se los llevó de Egipto, hermano, y les prometió una tierra maravillosa, gloriosa. Pero ellos, hermanos, llevaban 8 días caminando y ya querían devolver. Y ya se querían devolver. Y ya no estaban de acuerdo, que Moisés no sé qué, que porque esto Dios nos va a dejar morir aquí. Y entonces, claro, comienzan otra vez a flaquear en la fe después de que vieron lo que Dios había hecho. ¿Cómo te puedes tú olvidar, hermano, de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas veces te ha sanado, te ha perdonado, te ha restaurado, te ha llenado, te ha limpiado, te ha guardado, te ha protegido, te ha salvado, te ha renovado, te ha dado abundancia de bendición, hermano, te ha prosperado? Pero ¿cómo nos vamos a olvidar, hermano? Pero Dios no se olvida. ¿Cómo me olvidaré yo de ti si en mis manos te llevo grabado y mi sangre por ti he derramado? Y Dios sacó a su pueblo de Egipto y se los llevó al desierto, pero como ellos, hermanos, volvieron otra vez a olvidarse de su Dios, comenzaron a adorar un becerro de oro, comenzaron a colocar su mirada en otras cosas, cuando nuestra adoración es solamente para Él. Y adorar no es solamente, hermano, usted presentarse ahí delante de Él y cantar, no. Usted puede adorar muchas cosas en el mundo, muchas cosas. Usted se puede volver idólatra de muchas cosas. ¿Qué es la idolatría? Es cualquier cosa que te aleje de Dios, ya. Póngale el nombre que quiera. Lo que a usted lo aleje de Dios es idolatría. Póngale el nombre que quiera. Pero si eso lo aleja a usted de Dios, es idolatría.
Y de los pecados graves que hay en la palabra de Dios es la idolatría. Bendito el nombre de Jesús. Y ellos dejaron de adorar a Dios por adorar un becerro. Y vino la mano de Dios y los reprendió, porque Él a quien ama, disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Pero Dios era para que ellos reaccionaran. Y hermano, y vino la palabra de la ley, y vino la palabra de Jehová. Y dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermano, la ley no vino para matarlos, la ley vino para darlos vida, para enderezarlos, para enseñarles cómo hacer las cosas y cómo agradar a Dios. Pero a ellos se les hizo gravosa. Y dice Pablo, y la ley que fue dada para vida me mató. ¿Por qué lo mató? Porque no sufrió la sana doctrina, porque no estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina, porque no estamos dispuestos a obedecer la palabra tal cual nos la enseñan, porque no nos sujetamos, porque no nos obedecen, porque no obedecemos, porque hacemos oídos sordos a lo que nos dicen. Y el pueblo una vez más se alejó de Dios, y Dios les advirtió y les dijo que no se mezclaran con el mundo, que no se parecieran a ellos, que no hablaran como ellos, que no hicieran lo que ellos hacen. Ese fue el problema de Israel. Y créame, es el problema de más de uno hoy. El mundo, hermano. No estoy hablando del planeta, no. Estoy hablando es de la vida actual. Del ser humano hoy, de lo que la actualidad te ofrece, de lo que el mundo, de lo que esta vida nos está dando. Y Pablo le dijo a los romanos, hermano, que no se conformaran. No os conforméis a este siglo. Como quien dice, no nos entreguemos a lo que el mundo nos está ofreciendo hoy. Y lo que el mundo está ofreciendo hoy no es nada desagradable ni nada feo. Todo muy bonito, todo muy cómodo, tan bueno. La Biblia dice que Eva se quedó mirando el árbol y vio que era fruto agradable y codiciable. Uy, tan rico. Tantos árboles, y el único por el que se le decía agua a la boca era por ese. Pero ese era el que no podía. Pero mucha gente cree hoy, hermano, que el pan comido en oculto es más sabroso. La Biblia dice eso, pero no lo dijo ni Dios ni un siervo de Dios, lo dijo una ramera. Nosotros creemos que todo lo que dice la Biblia lo dijo Dios. No, olvídese, no todo lo que la Biblia dice lo dijo Dios. En la Biblia hablan muchos, hasta el diablo habla ahí. No porque la Biblia lo diga quiere decir que, ¿cierto? No, es que hay cositas, hermano, es que Dios no le pone cuidado a lo uno, al otro. Pues eso le pasó al pueblo de Israel, hermano, y ellos llegaron, hermano, a la tierra prometida, y lo primero que hicieron fue comenzar a contaminarse con las naciones, y Dios les dijo: salgan de ahí, pueblo mío, no toquen lo inmundo, ni siquiera, no solamente que no se deleiten con él, sino que no lo toquen. O sea, el hecho de tocar algunas cosas para ellos ya era inmundo. Para ellos ya era inmundo, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y luego se cansaron de que Dios fuera su rey y quisieron un rey humano. Y Dios dijo: bueno, listo, yo les doy un rey. Y les dio un rey, y ese rey no sirvió. Y luego se levantó otro hombre que Dios sí se los dio a ellos, que fue David. Y David fue un hombre y Dios lo bendijo. Y le hizo promesas para él, para el pueblo, promesas maravillosas. Pero una vez más el pueblo desobedeció. Llegó otro rey, hijo de David, Salomón. Y Salomón se enriqueció, hermano, y quiso tener un estatus y un estado de vida altísimo. Porque nosotros, hermanos, queremos agradar a Dios, pero al mismo tiempo queremos vivir bien, y a veces es difícil. Porque nosotros no somos amigos del mundo. Y cuando usted quiere agradar al mundo, está desagradando a Dios. Pero bueno, Dios toleró en cierta parte a Salomón. Y luego vino su hijo, Roboam, un muchacho ingenuo, terco, testarudo,
ignorante, y quiso vivir como vivía su padre, y llegó, hermano, a subyugar al pueblo, y el pueblo no resistió. ¿Y qué pasó? Lo peor que le podía pasar al pueblo de Dios: se dividió. Yo no sé cómo alguien que divide una congregación quiere, hermano, que Dios lo bendiga y lo prospere. Y los divisionistas acaban con todo. La Biblia dice que no podemos mutilar el cuerpo de Cristo. No lo podemos cercenar, no lo podemos cortar, no lo podemos dividir. Si hay alguien, hermanos, que se le está acercando y le está hablando mal, con alguna mala intención, repréndalo en el nombre del Señor, porque eso no es de Dios. Dios quiere es que estemos juntos, unidos, en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Dividió el pueblo, hermano. Ahora quiero que nos ubiquemos en el espacio del tiempo. El nombre de Joel significa Dios, Jehová es mi Dios. No sabemos nada de Joel, solamente el nombre de su padre, Petuel, y no se menciona más, y no se sabe ni siquiera quién fue Petuel. No sabemos nada. Lo único que logramos saber un poco es la ubicación del tiempo del ministerio de Joel en las circunstancias del tiempo de Israel. Ninguna fecha ni ningún dato cronológico de fecha en la Biblia es preciso, ninguno, solo son aproximaciones. Pero se cree que Joel profetizó 800 años antes de Cristo. 800 años antes de Cristo. La división de Israel se cree que fue más o menos 900 años antes de Cristo. Jeremías, Isaías, Sofonías, Habacuc profetizaron 600 años antes de Cristo. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia 500 años antes de Cristo. Y los asirios invadieron a Samaria y a las tribus del norte 600 años antes de Cristo. Lo que quiero decir con esto es que el ministerio de Joel se ubica en el intermedio, en la mitad del tiempo que hay entre la división de la nación y la esclavitud del pueblo de Dios en Babilonia y en Asiria. Más o menos en la mitad del tiempo. Quiere decir que habían pasado por ahí 100 años después de que el pueblo se dividió. Amén. Y la división del pueblo trajo terribles consecuencias. Las tribus del norte nombraron ellos mismos a un hombre llamado Jeroboam. Y dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea que las tribus del norte se pervirtieron profundamente. Y las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, quedaron en manos de su rey original, que era Roboam, hijo de Salomón. Pero en ese periodo de esos primeros 100 años, como ellos dejaron a Dios, se cumple entonces lo que Dios le había dicho a Salomón en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 7. Mire lo que Dios le dice a Salomón. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y mire lo que dice el verso 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios le estaba advirtiendo a Salomón lo que muy factiblemente Dios pensaba hacer a causa de la actitud de Israel. Ahora, el verso que leímos, que es la predicación de Joel, palabra de Dios,
capítulo 2, verso 25 de Joel, dice: y os restituiré, o sea, yo les voy a devolver a ustedes, le está diciendo Joel al pueblo de Dios, los años que comió la oruga. No les está diciendo que les va a devolver lo que se comió la oruga, sino los años. Y dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios no les está diciendo que les va a devolver lo que estas plagas se comieron. Dios lo que les está diciendo es: yo les voy a dar a ustedes el tiempo para que ustedes mismos miren cómo pueden hacer para volver a levantar lo que habían perdido. Y estaba mirando yo estos 4 animalitos. ¿Qué animalitos? Bueno, la mayoría de la gente le tiene miedo a animalitos muy pequeñitos, otros a un animal muy grande, ¿no? Pero estos 4 animalitos hacen lo suyo. Estaba mirando, hermano, que la oruga es un gusano, el saltón es un animalito parecido, pero no igual, parecido a un grillo. El revoltón es una lombriz y la langosta sí es un grillo grandísimo. Y estaba estudiando un poquitico y resulta que la oruga y la langosta atacan las cosechas y la oruga se come el fruto y la langosta las hojas. El saltón ataca el tallo y se come la savia. Y el revoltón se come las raíces. Quiere decir que entre esos 4 animalitos no dejan ni palo, ni raíz, ni rama, y mucho menos fruto. Al principio de esta enseñanza, hermano, yo le decía a usted que pensara por un momento: ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido? ¿Qué te ha quitado el diablo? ¿Y qué cosas tú mismo has botado? Porque uno no puede decir que el diablo le robó todo, hay cosas que usted mismo las botó. A ustedes le pierden las llaves y no puede decir que alguien vino y se le robó las llaves, usted las botó. La Biblia habla de 3 cosas que se perdieron: una moneda, una oveja y un hijo, ¿cierto? Y no fue que el diablo las robó, sino que el dueño de esas cosas las perdió. ¿Por qué las perdió? ¿Por qué pierde uno algo? Solamente hay una razón por la que usted pierde algo: por descuido, por no saber dónde se ponen las cosas, ¿cierto? Las cosas se pierden es por descuido. ¿Y por qué descuida uno algo? Porque considera que no tienen el valor suficiente. Cuando algo tiene un valor alto para ti, entonces tú lo guardas bien guardado. Lo metes a una caja fuerte, lo llevas a un banco, no sé, a algún lugar, pones un vigilante, pero lo que es de valor para ti, tú lo cuidas, estás pendiente, no lo descuidas, no le quitas la mirada ni un segundo. Cuando tú sales al parque con tu niño, hermano, entonces tú lo sueltas, pero no le quitas la mirada encima. Y hay 10, 20 niños ahí, tú sabes cuál es el tuyo y no le quitas la mirada, porque tiene un valor para ti. Pero cuando las cosas dejan de tener valor, cuando las cosas ya no son tan importantes, entonces las ponemos por ahí y después, ay, ¿verdad? ¿Dónde están? Y depende de lo que creas que se haya perdido, lo buscas o no lo buscas. La mujer que perdió la moneda volteó la casa al revés.
El que perdió a su hijo no se paró de la puerta de su casa hasta que ese muchacho regresó, porque si ese muchacho regresa y el papá no está en la puerta, al muchacho lo matan. Porque ellos entendieron que lo que habían perdido, hermano, valía la pena buscarlo y encontrarlo y afanarse. Seguramente, hermano, la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón han venido a tu vida por causa de tu propio descuido y se han comido lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado cosas hermosas. Muchos han perdido su hogar. Muchos han perdido su ministerio. Muchos han perdido su dinero. Muchos han perdido su salvación. Muchos han perdido sus talentos. Hay gente con unos talentos increíbles, pero por causa de la vida y de sus decisiones y de su descuido han perdido todo. Pero ¿sabes qué le dijo Dios a Joel? Dios le dijo a Joel: ¿sabes, Joel? En los postreros días haré de mi espíritu. Y yo estaba pensando, porque Joel estaba ubicado, hermano, en medio de esas dos historias, en lo que sucedió antes de que él viniera, que vinieron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y se llevaron todo lo que el pueblo de Israel tenía. El pueblo de Israel quedó totalmente vulnerable. Había una guerra civil increíble al interior de la nación. Estaban guerreando Judá contra Israel. Se habían convertido en enemigos y los hermanos mataban a los hermanos. Los amigos mataban a los amigos. Eso sucedió. Pero ahora Dios le está diciendo a Joel: predica. ¿Por qué? Porque vendrán unos días. ¿Sabe qué son los postreros días? Yo en una ocasión escuchaba a alguien diciendo: los postreros días son los días últimos. No, postrero no significa último. Porque Joel estaba profetizando lo que sucedió en el aposento alto. Estaba hablando de los postreros días. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Ese cumplimiento fue el aposento alto. Si entonces esos fueron los últimos días, ¿por qué han pasado más de 2000 años después de eso? Porque no fueron los últimos días. Los postreros días son los tiempos que vendrán después de estos y ya. Quiere decir que si tú has pasado tiempos malos, de mala racha, de malas decisiones, si han pasado todas esas cosas, quiere decir que si tú te lo propones, Dios te dará tiempo para restaurarte y levantarte, y vendrán tiempos de bendición y tiempos mejores, tiempos de restauración, tiempos en los que Dios te dará de su espíritu. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, dice, y los jóvenes soñarán sueños y los ancianos verán visiones. Yo no sé la gente cómo ha interpretado esas palabras de los sueños y de las visiones, pero yo, según el contexto, estoy analizando que lo que el escritor quiso decir es que los jóvenes volverán a soñar y que a los ancianos se les dará la capacidad de la visión, o sea, de saber cómo se pueden hacer las cosas para que funcionen mejor. Eso es visión. No es que ellos en un sueño de 10 o 8 horas, no. Es simplemente que ellos podrán volver a soñar con un futuro diferente, con una vida mejor. Nuestros jóvenes podrán soñar y ver más allá y anhelar y tener esperanzas y grandes proyectos y grandes y maravillosos propósitos. Y los ancianos sabrán qué hay que hacer y cómo hacerlo, porque la visión es saber cómo se hacen las cosas bien hechas para que funcionen. Es lo que yo veo en esa palabra.
No solamente que Dios les va a revelar cosas, no, para eso tenemos ya la palabra. Aleluya. Y sabe, hermano, en el verso 23 de este capítulo 2 de Joel, Dios les dice al pueblo: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. ¿Cuántos periodos de lluvia ve usted ahí en ese versículo? Yo veo 3. Y siempre he escuchado que hablan de 2 periodos de lluvia, pero el versículo habla de 3. El versículo está diciendo: porque os he dado la primera lluvia, ese es uno, a su tiempo. Y luego dice: y haré descender sobre vosotros lluvia temprana, esa es otra lluvia. Y luego dice: y la tardía. Y la tardía será parecida a la del principio. Y haré descender sobre vosotros la primera lluvia. Y luego dice: la lluvia temprana y la lluvia tardía. Gloria al Señor. Yo no puedo decirte cuál fue esa primera lluvia, porque el pueblo de Israel cerró sus ojos y sus oídos. Y usted conoce la historia, de ahí vinieron sus enemigos y se los llevaron esclavizados. Yo no sé, hermanos, si la lluvia temprana fue el avivamiento que se derramó en Pentecostés. Porque algunos dicen que esa fue la lluvia temprana y que hoy estamos viviendo la lluvia tardía. Otros dicen que esa lluvia de Pentecostés no ha acabado, en fin. Y creo que no ha acabado porque la iglesia ha seguido adelante y todo el tiempo ha habido derramamiento del Espíritu Santo de allá a hoy. Pero lo único que yo puedo decirte, hermano, es que Dios para esta generación sí tiene una lluvia, sí tiene una bendición. Si hay un derramamiento, porque la única manera de nosotros restaurar, hermano, lo que se comió la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón, para poder recuperar todo lo que tú has descuidado y has perdido, y también lo que el diablo te ha robado, es el día que tú te llenes del Espíritu Santo, porque Él dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Dios, hermano, quiere derramar de su Espíritu sobre ti, y tú podrás restaurar lo que has perdido, podrás levantar ese ministerio, podrás rescatar ese hogar que has perdido, podrás rescatar, hermano, esa salvación que renunciaste. Pero necesitamos darle valor a lo que hemos perdido. Tienes que entender que la oración sí tiene un valor. Tienes que comprender que la palabra sí tiene un valor. Tienes que comprender que la comunión y la amistad con nuestros hermanos, aun cuando algunos te hayan pagado mal, sí tiene un valor. Tienes que entender que ser fiel a Dios sí tiene un valor. Que esos dones y ese ministerio que Dios te había dado, hermano, tiene un valor tan grande que Dios quiere que lo vuelvas a hacer. Dios no quiere que tú quedes allá metido, hermano, en una cisterna. Dios quiere que tú te levantes, y te está dando tiempo. Por eso dice: le daré el tiempo, te restituiré el tiempo. Lo que tú necesitas es tiempo, y Dios te está dando tiempo ahora. Y hoy es el día de la gracia. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de recuperarnos. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de renunciar, hermano, a todo lo que te está impidiendo la bendición.
Hoy es tiempo de que tú te levantes. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si hay tiempo, hermano. Hoy es el día de la gracia. No hablando solamente de la salvación. Dios te está dando tiempo para que corrijas las cosas. Dios quiere todavía perdonarte. Dios todavía quiere bendecirte. Dios todavía está esperando que tú le sirvas. Dios todavía quiere usarte. Porque esos dones que Él un día te dio están allá metidos en tu alma, entre tus huesos, entre tus entrañas, allá están metidos. Y el día que vuelvas a sentir la presencia de Dios y te enamores, hermano, de la consagración a Dios, esos dones han de brotar nuevamente, han de fluir nuevamente, y tú mismo te has de maravillar de ver cómo Dios te está usando. Como Dios te está restaurando. Restaurar ese hogar, restaurar esa oración, restaurar, hermano, esa intercesión, restaurar, hermano, esa santidad, restaurar ese celo, comenzar nuevamente a ser fiel a Dios y ver cómo la mano de Dios llena tu aljaba, hermano, de bendiciones. Aleluya. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aleluya, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Y por qué los envió? Porque nos habíamos olvidado de Él. ¿Y sabes cuál será el fruto? Verso 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. No te podrá señalar el diablo, no te podrá señalar el mundo, nadie se burlará de ti. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te está restaurando y te está dando el tiempo para hacer las cosas como se deben hacer, pero delante de su presencia. Pero para eso se necesita ánimo voluntario, para eso se necesita, hermano, capacidad de buenas decisiones. Para eso se necesita ir a la presencia de Dios y decirle: Señor Jesucristo, lléname otra vez. Perdóname otra vez. Enséñame a enamorarme otra vez. Enséñame a amar otra vez. Úsame otra vez. Tómame otra vez. Ven a mi vida otra vez. Porque esta vez será distinto, Señor. Porque esta vez será distinto, Señor. No se repetirá la historia. Ahora tú estás de verdad en mi vida. Enséñame otra vez. Dame esa nueva oportunidad, Señor. Póngase en pie, mi hermano. Yo no sé si usted quiera reclamar esta oportunidad que Dios te está dando. Si tú quieres reclamar esta bendición que Dios te está dando. Te adoramos, Señor Jesús, te bendecimos. Y os restituiré. Aleluya, y os restituiré. Y os restituiré.